Nos encontramos con la doctora María Fernanda Arboleda, que estás acá en el Canaméxico. Es tu primera vez en este evento, ¿verdad? La segunda vez en este evento. Ay, sí. Muy bien. Pues sí, pues mucho gusto. Yo soy la doctora María Fernanda Arboleda, soy colombiana, orgullosamente colombiana, pero estoy feliz de estar en mi segunda tierra, que es México. Yo soy médica anestesióloga, especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, en la Ciudad de México. Viví muchos años en Ciudad de México y luego me fui a Canadá, a Montreal, a seguir estudiando, tratando de ver cómo ayudar más a mis pacientes, y encontré que en el camino aparece el cannabis medicinal como una herramienta y una opción para mis pacientes, y me empiezo a dedicar a todo lo que tiene que ver con investigación. Y actualmente trabajo en clínicas especializadas en cannabis y en algunas de las industrias farmacéuticas como Chiron y otras. ¿Desde hace cuánto te dedicas al tema del cannabis? Yo me empiezo a dedicar a todo el tema del cannabis más o menos ya de lleno 100%, hace 4 años, en donde estoy dedicada a la parte de investigación, sobre todo en el área que me interesa más, que son los pacientes con dolor crónico y cáncer avanzado. Pues al ser especialista en dolor y cuidados paliativos, que son pacientes con enfermedades terminales, pues esa es mi área. Muy bien. Oye, Fer, ¿y qué te motiva a dedicarte al cannabis? Me motiva básicamente ver cómo los pacientes que veo en el día a día reportan en su día a día como al haber iniciado tratamientos con cannabis medicinal, su vida cambió. Mejoraron su calidad de vida o sus síntomas, ya pueden tener una vida normal. Los pacientes, por ejemplo, con dolor crónico, tú sabes que tener dolor no solamente es dolor es un universo complejo en donde tienes problemas interpersonales, problemas familiares, problemas de trabajo, no duermes porque el dolor te despierta, no puedes trabajar porque con dolor como trabajas. Tanta es la limitación que hoy en día los pacientes, cuando damos tratamientos para el dolor, sabemos que una sola cosa no funciona. Por eso cuando tratamos a pacientes con dolor hacemos una cosa que se llama tratamiento multimodal, y es un equipo multidisciplinario en donde participa no solo el especialista en dolor, sino también la fisioterapeuta o el fisioterapeuta, participa el psicólogo, la psicóloga, participa una cantidad de especialistas como un equipo multidisciplinario que ayuda. Y en ese sentido, cannabis viene a ser parte de todo este equipo y ser una herramienta o un ayudante más para el control del dolor o de otros síntomas. Muy bien. Oye, ¿y cuáles son las barreras que como médico tú encuentras para apoyar a tus pacientes a través del cannabis? Claro, entonces yo he identificado, Fabi, 4 grandes barreras, sin decir que son las únicas, pero para mí las más críticas son: la primera, pues esas brechas que hay hoy en día en todo lo que tiene que ver con investigación. A pesar de, pues sí, se han dado avances en la investigación, seguimos teniendo esos gaps o esas brechas que... ¿Eso qué quiere decir? El hecho de que haya falta de investigación o falta de evidencia no quiere decir que el cannabis no sirva. Claro. Lo que quiere decir es que tenemos que seguir construyendo esta evidencia. ¿Por qué? Porque no solo es la evidencia de alta calidad la que nos va a demostrar si esto funciona o no, también la práctica clínica tiene un impacto, no podemos desconocerlo. La segunda barrera que he identificado es todo lo que tiene que ver con los marcos regulatorios. La regulación del país va a limitar al médico, va a limitar al paciente, va a limitar a la sociedad para poder tener acceso a un buen producto, a un producto a base de cannabis con todos los estándares de calidad. Necesitamos que los pacientes usen productos que tienen un respaldo sanitario, que tienen un control sanitario, en donde sabemos no solamente que, como bien sabes, a la marihuana le crece mucho hongo, bacterias, hay pesticidas, absorbe todo, contaminantes, metales pesados, y cada vez que te encuentras un producto de la calle, en el metro, en el metrobús, en el mercadito de las pulgas, en el Facebook, en el internet, siempre vas a ver que dice, sí, tiene tanto de THC y tanto de CBD. ¿Y quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Dónde está ese respaldo sanitario? Entonces, eso lo requerimos, pero si no hay un marco regulatorio claro, pues ¿cómo vamos a llegar a eso? Entonces, esa es otra de las grandes barreras que tenemos los médicos a la hora de usar o prescribir cannabis medicinal. Y la cuarta barrera, sin que sea una más importante que la otra, es la limitación en el conocimiento dentro de la comunidad o de los profesionales de la salud. No nos están enseñando en las universidades, y yo siempre en mis charlas les pregunto, ¿cuántos de ustedes durante sus carreras o su aprendizaje les dieron clase acerca del sistema endocannabinoide? Nadie.
¿Cuántos recibieron clases sobre el receptores CB1, CB2, qué es el THC, qué es el CBD? Nadie levanta la mano, o uno que otro. Y los más viejos dicen, ay, ¿yo qué es? ¿A mí qué me van a haber enseñado eso si eso es nuevo, eso está de moda ahorita? Y pues no, lo que les digo es, esto no es un tema de moda ni un tema nuevo, estamos hablando del uso de cannabis desde el 3000 antes de Cristo, estamos hablando del aislamiento del THC desde los años 70, la descripción del sistema endocannabinoide también desde los años 60, 70, entonces no es algo nuevo y por lo tanto los médicos o los profesionales de la salud tenemos que estar entrenados en todos estos asuntos, porque cuando el paciente llega a preguntarnos, tenemos que tener una respuesta, claro. Pero no una respuesta que no tenga bases, una respuesta con todos los argumentos sólidos y con todo el conocimiento que venga de fuentes confiables, que venga de evidencia científica, que venga como alguien que suene a alguien que está preparado. Así como cuando te preguntan por un antibiótico, cuando te preguntan por acetaminofeno, paracetamol, cuando te preguntan por ibuprofeno, Advil, que si te preguntan por cannabis, tengas una respuesta, pero una respuesta concreta, fidedigna, que venga de una buena fuente confiable, no que pase lo que pasa ahorita, Fabi, que es que el médico cierra la puerta al paciente, porque como yo mejor de lo que no sé no hablo, o mejor digo que no sirve, entonces el paciente que termina haciendo va a la calle a conseguir el producto en la calle porque el señor de la calle, de la esquina del metro, le dijo que se tome 3 gotas y con las 3 gotas le va a mejorar. Y resulta que primero, como decíamos ahorita, ese producto no tiene estándares de calidad y segundo, no debe ser el señor de la calle quien prescriba, claro. Debe ser el médico especialista quien toma las riendas y dice, yo soy quien voy a prescribir esto, pero tengo que aprender para poder hacerlo. De acuerdo, totalmente. Oye, Fer, y en un ejercicio comparativo de la experiencia colombiana, ¿qué es lo que le hace falta a México? Yo diría que más bien, ¿qué ha logrado Colombia? ¿Hasta dónde ha llegado Colombia? Colombia en este momento, bueno, en Latinoamérica, si nos regresamos antes de hablar de Colombia, sabemos que Uruguay fue el primer país en el mundo en legalizar el uso de la marihuana. ¿Qué pasa en Uruguay? Pues que se fueron muchos de la parte no médica o recreativa o lúdica y el programa médico se ha estancado un poco. Colombia, en ese proceso, en esa guerra que hemos tenido ustedes, pues yo creo que la han seguido muy de cerca, el narcotráfico, secuestros, guerrilla y demás, logró un avance y un marco regulatorio que hoy en día, hoy por hoy, es referente mundial. El marco regulatorio colombiano, de él se habla en conferencias internacionales, se habla en Israel, se habla en Canadá, se habla en diferentes países acerca de cómo Colombia hoy en día es potencia, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo desde el punto de vista regulatorio. Entonces, ¿qué le falta a México o qué no tiene México? Yo creo que todavía lo que pasa, yo no diría que le falta a México, yo diría que es que México está empezando un poquito más tarde. Okay. Es cuestión de tiempo. Yo digo que en México somos capaces, tenemos la infraestructura, tenemos los pacientes que lo necesitan a gritos, tenemos a los médicos muy bien preparados, tenemos instituciones de salud excelentes, tenemos un gobierno que está comprometido con la causa, simplemente es un proceso y que estamos muy optimistas y estamos esperando que dentro de ese proceso pues salgamos beneficiados tanto pacientes, médicos, la sociedad en general. Y a grandes rasgos, ¿cómo es el modelo colombiano? Entonces, en el marco regulatorio colombiano lo que ha primado aquí es lograr que los productos que son a base de cannabis medicinal, para llegar a un producto final se requieren unas licencias. Entonces necesitamos licencias del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Agricultura, todos se han puesto de acuerdo. Y estas licencias son específicas, licencias para cultivo, licencias para productos finales, pero entendiendo que ese producto, cuando vas desde semilla hasta paciente, tiene que pasar por unos procesos que tienen que cumplir con buenas prácticas de manufactura, que tienen que cumplir, cuando llegas ya al momento del paciente, hay buenas prácticas clínicas, o sea, ha habido una cuestión muy transversal en donde se ha ido alineando a todas las diferentes instituciones y no ha habido esa situación en la que alguien diga, yo no tengo nada que ver con esto no me compete, sino que ha sido más bien una integración de todas las áreas, que en realidad es toda la sociedad la que debe estar comprometida. Y la otra parte importante es la educación al paciente, porque también hay que educar a la sociedad y educar al paciente, y en eso es en lo que estamos también trabajando en Colombia, en poder educar a los médicos, educar a los pacientes y a la sociedad en general en temas pues referentes al marco regulatorio y a todo lo que tiene que ver con cannabis medicinal. Muy bien. Oye, Fer, ¿cómo se puede impulsar la investigación? Entonces, cuando hablamos de investigación,
Obviamente se requieren los recursos económicos porque pues es costoso hacer investigación. Se requiere, para mí es fundamental que haya conocimiento. Si no sabemos acerca del tema de cannabis medicinal, ¿cómo vamos a hacer investigación? Entonces tiene que haber conocimiento, pero también tiene que haber una adaptación acá. Cada país es diferente, las necesidades son diferentes, los pacientes tienen necesidades diferentes. O sea, los pacientes en Canadá, quizá las necesidades que hemos visto en Canadá o en Estados Unidos, como la crisis de opioides, no la vemos aquí en México. Entonces de pronto esas necesidades tan urgentes como están ahorita hacia la parte de opioides no es tan urgente en México, y quizá en México es más urgente irnos a hacer estudios, investigación en dolor crónico, investigación. Me preocupa, por ejemplo, la población de cuidados paliativos, en donde los pacientes en cuidados paliativos están muriendo en unas condiciones deplorables, en donde la muerte digna y demás situaciones a veces están siendo vulneradas, y los pacientes no tienen acceso a los cuidados paliativos, pacientes que sufren de dolor crónico y no han sido ni siquiera vistos por un especialista en dolor, pacientes con epilepsia, por ejemplo, tantos niños que tenemos con epilepsia refractaria, donde nada más controla las convulsiones. Todos esos, yo digo que hacia allá debe ir la investigación, con pacientes locales, con pacientes en México, porque tenemos que también entender cuáles son las dosis de nuestros pacientes en México, cuáles son los productos que vamos a usar aquí en México. Acuérdate que tenemos toda la parte de farmacogenética, todas esas variabilidades genéticas que son también importantes que hay que considerar. Oye, Fer, alguna vez me parece que en un artículo de Fundación Cana leí sobre un efecto positivo con el uso del Landrace. ¿Esto es real? ¿Qué efecto encontraron? Mejor efecto en los pacientes locales con el uso del Landrace. Desconozco el estudio. Desconoces, ok, muy bien, Fer. Oye, ¿cuánto tiempo tú especulas para que se libere el tema? Comentábamos hace ratito sobre los lineamientos, ¿no? Sí. Esto que hubo debajo. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que hubo un intento, y digo de buena forma, del gobierno previo, por liberar estos lineamientos y dejar por lo menos algo iniciado para que el gobierno siguiente diera continuidad. Sin embargo, creo que, como decía ahorita, esto es un proceso, y dentro de esos procesos nos podemos dar cuenta de muchas cosas, y en esos procesos nos damos cuenta también que hay situaciones en las cuales no siempre vamos a estar de acuerdo, y que si hay que volver a empezar, y volver a empezar quiere decir empecemos de ceros, y hay que hacerlo, pues hay que hacerlo. Ahora, ¿a qué velocidad lo vamos a hacer? También es importante. Claro. Porque tampoco podemos esperar 20 años a que estos nuevos lineamientos salgan. O sea, sí hay compromisos también que estamos esperando por parte del gobierno, y estamos muy optimistas realmente a que esto ocurra rápido para nuestros pacientes en México. De acuerdo. Oye, Fer, por último, ¿qué consejo o qué palabras les puedes decir a los investigadores jóvenes, a la gente que se viene incursionando a este tema? Para ellos, algunas palabras, algún consejo, cómo incursionar en la industria, que de pronto llega a ser muy complejo para ellos. ¿Cómo me acerco? Me gustaría aprender de cannabinoides, me gustaría meter un protocolo, pero... Sí, entonces, antes que nada, cuando buscamos, vuelvo y repito, para hacer investigación, ver algo que realmente tenga un impacto en la población, o sea, si es México, si es Colombia, si es Perú, si es Chile, o sea, ¿cuál es ese impacto al que queremos tener? De hecho, ayer estaba en Montreal, vengo llegando del foro de cannabis de Quebec, en la provincia de Quebec, y justo nos sentamos en mesas expertos a tocar el tema de qué hace falta en investigación, y poníamos temas de qué es lo que hace falta y cuáles son esos temas que son críticos, cuáles son los temas que vemos imposibles, cuáles son los temas que vemos viables, cuáles son los temas que tienen un impacto en la sociedad. Por ejemplo, cannabis y manejar, cannabis and driving. ¿Qué sabemos de eso? Cannabis y el trabajo, porque hoy en día sabes que con la legalización en Canadá, pues que vayas a trabajar bajo el efecto de cannabis para uso médico, es una coyuntura en este momento. No se sabe si vas a manejar, como con el alcohol, vas y te toman el alcoholímetro, pero con el cannabis todavía no sabemos cómo va a ser esa medición, estudios. Entonces yo le diría a los investigadores que están empezando busquen qué es lo que realmente va a tener un impacto en esa comunidad que quieren estudiar, o en esa sociedad que quieren estudiar. Sepan del cannabis, porque si no saben o si creen saberlo, pues no sabemos mucho. Hay que ir a buscar, y que
vean también lo que se ha hecho antes, no repitan los mismos errores, traten de ver cómo modificar, por ejemplo, los estudios de dolor. Los estudios de dolor casi todos se han hecho con THC inhalado, muy pocos se han hecho con aceite, que es lo que realmente van a autorizar aquí en Latinoamérica. En Latinoamérica no tenemos flor seca inhalada, como sí tenemos en Canadá. En Canadá empezamos al revés, empezamos con flor seca y luego aparecieron los aceites. Aquí en Latinoamérica vamos a empezar solo con aceites, no va a haber flor seca. Entonces esos estudios que nos encontramos para dolor casi todos son con flor seca, con THC. Entonces hagamos más bien nuestros estudios aquí en México con aceites para dolor crónico, con los productos locales, diseñándolos basados quizá un poco en lo que se ha hecho antes, pero también tratando de hacer estudios no de un día o 2 días como los que ya hay hechos, de estudios de 5 días, sino estudios para ver qué pasa con el uso crónico de cannabis, a largo plazo, qué ocurre, hay acumulación, hay tolerancia. Bueno, hay un montón de preguntas que se me vienen en la cabeza en este momento y que me encantaría seguir contándoles, pero no los quiero aburrir. No, todo lo que me estás diciendo es increíble. Y pues todo eso, pues yo creo que es la invitación a los investigadores a que no pierdan ese entusiasmo y esa energía, y que si yo los puedo apoyar en algo, aquí estaré encantada de poder compartir mi experiencia. Muchísimas en investigación. gracias. Yo ahorita soy coinvestigadora en 3 ensayos clínicos controlados, uno para dolor crónico con aceite en cápsulas, viendo si al agregar cannabis medicinal disminuimos la intensidad del dolor y mejoramos otros outcomes como el sueño, el estado del ánimo, la calidad de vida y demás. Estoy haciendo otro estudio en pacientes con cuidados paliativos, pero con cannabis inhalado, para mejoría de calidad de vida en los últimos días de vida. Y estamos haciendo uno para comparar cannabis versus fentanil para ver en pacientes con cáncer, sobre todo fentanil por todo el riesgo ahorita que hay en toda la crisis opioide que les decía, donde 90 estadounidenses se mueren al día por sobredosis de opioide. 42,000 personas se murieron en el 2016 por consumo de opioide, y en Canadá ni les cuento. Igual, México todavía no estamos ahí, pero hay que tener y cuidado. Para eso el cannabis es una excelente alternativa, tengo entendido. El cannabis es un complemento, como yo siempre les digo, es una herramienta que nos va a ayudar a que sí pueda haber un efecto ahorrador de opioides, es decir, cuando yo agrego cannabis puedo empezar a disminuir el consumo de opioide, sí, sin todavía decir que es la solución a todos los problemas. O sea, cannabis viene a ser una estrategia que se complementa con las demás estrategias para el control de esa crisis de opioides, no es la única. De acuerdo. Oye, Fer, me surgió esta duda ahorita que comentabas lo de el cannabis inhalado, bueno, la flor seca, que este orden en el que habían comenzado. ¿A qué se debe este orden? ¿O por qué acá en Latinoamérica no vamos a llegar al cannabis de la flor seca? Yo creo que todo también radica en la historia que hemos vivido en Latinoamérica y sobre todo en Colombia, México y demás, donde el narcotráfico, toda esta cuestión de carteras de drogas y demás, quieren alejarse un poco. Queremos tener esa diferenciación entre cannabis médico y no médico o recreativo. Entonces, cuando empieza a ver la parte de flor seca y demás, se puede dar mucho esa mezcla entre lo médico y lo no médico. Pero no es algo como que la flor seca no sirva o no de tenga hecho, la uso todos los días en mis pacientes. ¿Cuál es la diferencia entre dar cannabis inhalado o fumado en flor seca, y cuál es la diferencia entre darlo por vía oral? Cuando yo le doy cannabis fumado o inhalado a un paciente, el efecto es inmediato. A los 3 minutos yo tengo un efecto. O sea, si el paciente tenía dolor, a los 3 minutos disminuye el dolor. Pero la duración de acción es muy corta. Estamos hablando que no dura más de 2-3 horas. Versus el aceite, que si yo empiezo a tomar el aceite del paciente, vamos a tardarnos como 1 hora en empezar el efecto. Pero la duración de acción dura hasta 8 o 12 horas. Entonces depende de lo que yo necesito para mi paciente. Voy a escoger si voy a dar una administración inhalada, una administración oral. Eso no es receta de cocina. Esto es un tratamiento individualizado, ¿sí? Entonces yo inclusive puedo combinar. Hay pacientes, te voy a poner el ejemplo clásico, paciente con dolor. El paciente con dolor, yo necesito controlar el dolor todo el día. Entonces para eso sí necesito algo que tenga una acción larga, o sea, el aceite, algo que tenga una acción prolongada, que dure 8 a 12 horas, entonces le doy 2 o 3 veces al día el aceite. Pero para esas crisis de dolor donde les dan esos episodios de crisis, el aceite se va a tardar 1 hora en actuar. Yo necesito algo que actúe ya. Entonces, para eso es lo que llamamos rescates, damos algo inhalado, porque va a actuar inmediato. No sé si me explique. Sí, claro. Entonces es como la dinámica y se combina lo inhalado con lo oral. Aquí en Latinoamérica por ahora no vamos a tener esa opción. Por ahora nos vamos a tener que apegar a únicamente la administración oral. Pero pues creo que va a ser un avance. Nuestros pacientes van a tener acceso a algo que va a ayudar a controlar sus síntomas, y que recordemos que esto tampoco es la droga milagrosa, que esto es una opción terapéutica.
Y bueno, en ese sentido, ¿cuáles podrían ser los bemoles con este tratamiento? ¿Algunos efectos Claro, secundarios? la administración de cannabis medicinal tampoco es inocua, o sea, sí existen efectos secundarios reportados en la literatura. Esos efectos secundarios van más que todo ligados, uno, al cannabinoide que se utiliza, que es el THC, por lo general casi todos están ligados al THC. Dos, no satanicemos al THC, generalmente es por las dosis que se utilizan. A mayor dosis de THC, más riesgo de desarrollar efectos secundarios. Es decir, si yo voy incrementando la dosis, pues más riesgo de hacer psicoactividad, más riesgo voy a tener de hacer que el paciente se sienta somnoliento, que se sienta mareado, que pueda hacer hipotensión, se baja la presión arterial, que pueda haber taquiarritmias y otras situaciones que a mayor dosis pues se va relacionando con THC. Con CBD también tenemos algunos efectos secundarios, también hay un poco de somnolencia, sobre todo fatiga, hay mucha fatiga. Entonces, pacientes, por ejemplo, con cáncer, que de por sí ya tienen un síndrome de fatiga, y si les doy mucho CBD, pues voy a empeorar esa fatiga. Entonces, tengo que conocer esos efectos secundarios también a la hora de prescribir cannabis medicinal. Esto no es, por eso les digo que si me lo prescribió el señor del metro o el señor del internet o Facebook, pues no, por eso vuelvo y como que hago ese llamado a todos los médicos y a los médicos especialistas, sobre todo, a que nos comprometamos, a que aprendamos, a que nos sentemos a leer, a que tomemos cursos, a que vayamos y nos capacitemos para estar listos para poder prescribir bien a nuestros pacientes y no tenerle miedo y no tener estos mitos y no estos prejuicios y todo ese estigma social del cual hablábamos ahorita. Claro. Muchísimas gracias, Fer, por compartirnos tu experiencia. Eres una máster del tema y me da mucho gusto haber podido platicar contigo. Muchas gracias por la invitación. Y gracias por estar acá en México compartiendo tu experiencia y ojalá que sea muy pronto que esta regulación ya quede por los pacientes. Todos rogando porque esto ya sea una realidad, porque como dices, los que realmente en últimas el impacto final va a ser hacia todos nuestros pacientes. De acuerdo, Fer. ¿Y dónde te pueden encontrar los pacientes o das consultas? Sí, ya volví a tener consulta en México. Estoy en el Hospital San Angelín en Chapultepec. Muy bien. Les puedo dejar mi correo electrónico, es mfarboleda, como árboles, muchos árboles, mfarboleda @chiron, KHIRON, Chiron, @chiron.ca. Ahí está mi correo electrónico y yo los mando con la secretaria para que agendemos cita, lo que se requiera. Ahora, entendiendo que por ahora cannabis medicinal no hay un producto todavía dentro del marco regulatorio mexicano, pero esperando que muy pronto. Y bueno, si no tiene que ser todo cannabis, como decíamos hace rato en la charla que veíamos, cannabis es una opción, pero primero tenemos que haber ocupado otras cosas. Y además es real que muchos pacientes están obteniendo de manera autogestiva o como pueden su medicamento y no tienen un acompañamiento que ayude a reducir los riesgos y daños. Muy bien. Muchísimas gracias, Fer. Gracias por toda esta invitación, me encantó estar con ustedes. Muchas gracias, Fer.